Bien, buenas tardes a todos, a todas. Seguimos una vez más aquí con nuestro ciclo de conferencias sobre humanismo mexicano. En este primer ciclo, bueno, agradecemos la presencia de quienes están en la sala virtual, tanto vía Zoom como vía Facebook, y a la gente que está aquí presente con nosotros. Eh, en esta ocasión nos acompaña Gabriel Vargas Lozano, gran representante de la filosofía en nuestro país y en la defensa de la filosofía a nivel internacional. Paso entonces a presentarlo para que nos pueda ilustrar con su ponencia sobre las humanidades y la reforma educativa. Gabriel Vargas Lozano es profesor e investigador de tiempo completo de filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Ha sido presidente de la Asociación Filosófica de México. Actualmente es miembro del Comité Directivo de la Federación Mundial de las Sociedades de Filosofía. Es fundador del Observatorio Filosófico de México, que ha llevado a cabo la defensa de la enseñanza de la filosofía desde el 2009, 2008-2009, desde la conformación pues del observatorio. Recientemente recibió el premio Fray Alonso de la Veracruz, que otorga la Asociación Filosófica de México. Es fundador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica de la UAM Iztapalapa, que está cumpliendo este año 30 años, y que de los cuales este ciclo de conferencias también se nutre y festeja estos 30 años. Ha publicado más de 300 artículos en periódicos y revistas sobre temas de filosofía social y política. Ha publicado más de 70 ensayos, algunos de los cuales han sido traducidos al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al portugués, y también ha publicado, entre otros, los siguientes libros: ¿Qué hacer con la filosofía en América Latina?, editado por la UAM en el 93, Más allá del derrumbe, editado por Siglo XXI en el 94, el cual, por cierto, fue un libro que marcó un hito en la interpretación del derrumbe del socialismo. Esbozo de la filosofía en México, el siglo XX y otros ensayos, en el 2005. También Intervenciones filosóficas del 2007, En defensa de la filosofía del 2022, Filosofía y poder en 2024, y pronto aparecerá en la editorial de la UAM su libro Ensayos para una historia de la filosofía en México, siglo XX. Bueno, maestro Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ahora acá por San Luis Potosí, por lo menos vía virtual. Le agradecemos y le cedemos la palabra. Bueno, pues bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí veo algunos colegas muy apreciados por mí y desde luego a ti una gran invitación y claro, el auditorio, aquí tenemos un auditorio, eh, supongo de compañeros de filosofía, de, del Colegio de Filosofía que cumplen 10 años. Me da mucho gusto verlos. Y bueno, agradecer mucho al doctor Luis Guillermo Martínez Gutiérrez, es decir, a Memo, ¿no? Que sea tan amable en haberme invitado a esta conferencia o esta charla que les voy a dar en relación al tema los retos de las humanidades ante la reforma educativa y su incidencia en la sociedad. Bueno, sin embargo, este tema lo voy a tratar un poco al último, porque voy a dar como dice Karel Kosik en su dialéctica de lo concreto, voy a dar un pequeño rodeo que está vinculado estrechamente a la temática que es justamente los retos de las humanidades ante la reforma educativa, sobre todo la educación media superior y obviamente y seguramente superior también. Bien, comenzaré entonces mi exposición haciendo algunas precisiones conceptuales. Digamos que habría por un lado la concepción del humanismo en general, y aquí en México ha surgido
con fechas recientes, planteado por López Obrador, lo que llama, lo que se llama el humanismo mexicano. Luego hablaré un poquito de eso. Bueno, a mi juicio, el humanismo en general es una corriente de pensamiento que tiene una larga historia, pero en la cual podemos distinguir varios momentos. Sobre todo en Europa se distinguió primero el humanismo renacentista, como sabemos, a partir pues del descubrimiento de América o del nuevo continente que no se llamaba América. Y entonces, después, posteriormente se llamó América. Esto lo estudia Edmundo Gorman, que es muy interesante su tesis. Bien, antes del descubrimiento de este nuevo continente, pues se pensaba que había nada más tres. Entonces, era África, Asia y Europa. Y creían, como todos sabemos, que habían llegado a las Indias. Por eso llamaron aquí a la gente los indios, cuando en realidad no eran los indios, sino eran los indígenas. Bueno, como saben ustedes, todo ese movimiento de del Renacimiento, en literatura, en historia, en geografía, etcétera, pues da origen a una idea, una centralidad del hombre, ayudada por los estudios clásicos. Bien, eh, este es podríamos decir, un primer humanismo, eh, que es muy importante y que cambia la idea pues que se tenía antes de la idea teológica, ¿no? En la Edad Media, que es la idea de la centralidad de Dios, ¿no? Dios y que ahora en el Renacimiento empieza a ser centralidad del hombre. Bueno, también están ahí presentes las utopías del Renacimiento, ¿no? Empezando con Tomás Moro. Bueno, luego hay un segundo momento del humanismo, que es el momento muy importante, que es el momento de la Ilustración. Yo siempre he dicho que los filósofos ilustrados hicieron algo que tal vez tendríamos que hacer nosotros, los filósofos de acá. Es decir, los filósofos ilustrados plantearon qué debería de ser el mundo una vez que terminara la monarquía. Pero la monarquía estaba presente, pero ellos ya observaban que estaba en crisis y que era una crisis que iba a derrumbarse. Y justamente ellos contribuyeron, el Rousseau, Montesquieu, Diderot, en fin, contribuyeron a la destrucción de ese mundo. Posteriormente, yo he tenido la relación con algunos filósofos norteamericanos e incluso hice un prólogo para uno para los filósofos norteamericanos que se llaman filósofos radicales. Hay una cosa interesante allí. Entra en esa organización norteamericana todos los filósofos de cualquier concepción. O sea, sean heideggerianos, bueno, creo que no hay heideggerianos, pero hegelianos, pragmatistas, analíticos, marxistas, etcétera. Todos ellos son filósofos, pero coinciden en que el capitalismo es un desastre y que hay una crisis. Pero luego dicen, ¿cuándo se derrumbará el capitalismo? Pues no sabemos, pero de todos modos hay que prepararnos formular nuevas instituciones que pueden sustituir a las anteriores. Entonces, porque claro, como dice Marx, creo que en el manifiesto, todos los sólidos desaparecen en el aire. Es decir, todo lo que parece muy fuerte va a derrumbarse. Bueno, entonces es muy interesante el humanismo de la Ilustración, que es un humanismo basado en el progreso y en los derechos humanos. Por cierto, hay en la Ilustración, como saben ustedes, se estableció los derechos humanos de los hombres, pero también hubo la propuesta de los derechos humanos de las mujeres. También. Eso se escondió un poco, ¿no? Pues además, el jacobinismo acabó con la que proponen el humanismo de las mujeres. Muy importante su tesis. Bueno, luego tenemos tercer momento del humanismo en general.
El humanismo, tercer momento, es el momento de la guerra mundial. Ustedes saben que a partir de que Hitler tomó el poder en 1933, empezó una lucha terrible, una lucha por dominar el mundo. Él creyó que Rusia estaba blandito, pero Rusia no estuvo nada de blandito. Entre el frío y la férrea defensa de los rusos de su patria, acabaron con las ideas de Hitler. Pero luego Hitler además cometió un error. En lugar de aliarse con los capitalistas con los cuales ellos podían tener buena relación, se metió contra todos. Entonces él creyó que podía dominar el mundo y acabaron con él, una destrucción total. Pero esa destrucción, bueno, cuidado, ¿eh? Cuando un loco llega al poder, cuidado, cuidado. Esos locos se hacen estragos, aunque tienen mucho poder. Y cuidado con la gente que les da ese poder. Aquí hemos tenido ya dos ejemplos de, de, de- uno es Milei, que le dieron de residencia allá en Argentina, unos que estaban en contra de los anteriores estados, y otro es Bush, que los amenaza todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que digo es esto, que esta guerra mundial, en el caso de la Unión Soviética, les costó 20 millones de habitantes muertos. Y otros tantos, mucho más, unos 30, también en Europa. Entonces, una crisis terrible. Esa crisis consistió en que Europa, que creía, bueno, Alemania, que se creía lo máximo de la cultura, luego sale lo terrible de los seres humanos, ¿no? Lo terrible. Y eso terrible, pues fue justamente después de la Guerra Mundial, en 45, del término, surge el humanismo, eh, el debate sobre el humanismo. ¿Cuál sería el humanismo más adecuado? Y bueno, tenemos ahí entonces la tesis del humanismo cristiano, surge, el humanismo marxista, que sostiene la importancia del individuo en la relación a la sociedad, marxismo individuo humano, es una de las obras de Adam Schaff, o bien sobre el individuo de Eric Fromm, ¿no? Que tuvo tanta influencia también aquí en México, eh, Eric Fromm y otros. Y luego, desde luego, aquella conferencia famosa de Jean-Paul Sartre, en donde dice que el existencialismo era un humanismo. Es decir, hay esta propuesta del humanismo existencialista, en donde dice Sartre, no, el existencialismo no, no debe ser parte de la integridad del compromiso de los seres humanos. Y es interesantísimo esa conferencia. Además marca un hito. Y luego tenemos aquí esta concepción del humanismo que influye acá también en México. Bueno, en México hubo una reacción con el grupo Hiperión que dice, bueno, a ver, allá en Europa se han destruido, pero aquí en México vamos a plantear el tema de una nueva concepción del hombre, el ser del mexicano. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y entonces, eh, ¿qué ocurre? Empieza a darse dos procesos que luego hablaremos de ellos. El primer proceso es la revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica, ¿no? Genera una nueva concepción. La concepción se llamaría el posthumanismo. Este posthumanismo critica la centralidad del ser humano y entonces dice, bueno, hay una nueva situación, producto de la biotecnología, del conocimiento de, de las neuronas, ¿no? Del ser humano, la inteligencia artificial, ese es otro segundo, y el tema de la cibernética. Nosotros de alguna manera estamos ya inmersos en esta revolución tecnológica. Nos está llegando como digamos, como una humedad
¿no? De todo, permeándolo todo. Ya está todo en digital. Nosotros estamos ahorita, en lugar de que yo esté allá en San Luis Potosí, tan bonito que es, y hablando con ustedes directamente, pues bueno, les tengo que hablar desde acá. Entonces, en fin, es el tema de las nuevas tecnologías está ya presente, de la digitalización. En las universidades ya nos digitalizaron en la vida cotidiana, la influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, en los seres humanos. Ese humanismo luego implica otro que se llama el transhumanismo, que implica la transformación de los seres humanos por la tecnología. Y luego también un poshumanismo crítico. Este poshumanismo crítico, en una de sus vertientes, implica la influencia enajenadora de las nuevas tecnologías. Ahí todo el mundo con su celular en la mano. Bueno, yo solamente veo aquí una compañera con su celular en la mano y otros pero en general, en fin, esta influencia de las tecnologías. Luego el tema de cómo las nuevas tecnologías eh, generan una desigualdad entre los que tenemos alguna edad y los jóvenes que nacen ya aplicando la tecnología, como sabemos. Luego, el tema de si la inteligencia artificial de pronto implica, digamos, que una nueva adquisición de los conocimientos, una forma diferente. O bien las revoluciones de biotecnología prolongan la vida del ser humano. Y en ese sentido se plantean algunas preguntas. ¿Quién tiene acceso a las mejoras que proporcionan las nuevas tecnologías? Es una de las preguntas importantes desde el punto de vista ético. Otro tema, ¿qué significa ser humano? O sea, ya otro ser humano, ¿no? Como también, bueno, vi el otro día una mesa redonda sobre el tema de la mujer y una de las compañeras allí que asistían decían, bueno, y pregunto a ustedes, ¿qué es ser mujer? Y entonces resulta que no podían contestar, que porque unos eran gays y otros eran no sé qué, transgénero, y entonces, bueno, ¿qué es mujer? Bueno, luego, el tema bueno, esta es aparte, sin comentar. Pero luego, se mantiene el tema, ¿qué dignidad se mantiene entre esos seres híbridos genéticamente modificados? ¿Cuáles son los efectos de las nuevas tecnologías en el desarrollo del cerebro? Ustedes saben perfectamente que los jóvenes, en lugar de estudiar matemáticas, pues ya tengan en su celular, ¿no? Ya ven cuánto es 5 por 6, ¿no? Y en cambio no tienen que hacer ningún esfuerzo. Entonces ahí hay un problema también. Si hay, y luego el implante neuronal también, que plantea si el individuo tiene que ser responsable de sus actos humanos o no. Y luego, ¿hasta qué punto se modifica la idea del ser humano con el desarrollo del mundo tecnificado y automatizado? Bueno, entre otras cosas. Estamos entonces, por un lado, en un mundo de transición de las nuevas tecnologías. Y allí tenemos que estar pendientes de estos cambios, explicarlos, saber cuáles son sus efectos y evitar en lo posible, no podemos evitar los cambios, pero sí podemos manejar esos cambios, en lugar de que los cambios los manejen ciertos grupos y a nosotros nos quedamos ya como seres dependientes de las tecnologías. Bueno, esta es una visión de lo que pasa con el humanismo, con los seres humanos, desde el punto de vista de la revolución tecnológica. En algunos países están muy adelantados en esto y nosotros estamos también ya adelantándose en esta cuestión. Pero existe otro lado de la cuestión que también está presente en todo esto que voy a plantear. Espero que no sea demasiado larga el rodeo. El segundo es justamente las guerras. Y las guerras entre los imperios para lograr el dominio del mundo.
y que implican terribles asesinatos. Pues hace poco a Irak lo destruyeron terriblemente, lo vimos en televisión incluso, creo que era verde, no sé por qué era verde, en la pantalla. Luego Afganistán también destruyeron terriblemente. Luego en Siria también. Y bueno, recientemente están acabando con Palestina. Ya Trump dijo que quería poner allí un racket club, ¿no? Este, y eliminar a los palestinos. Y Aldo y su arma es allí el ejército israelita de Netanyahu, ¿no? Que es una crisis humana espantosa, ¿no? Y bueno, también el tema de Ucrania. En Ucrania están peleándose los grandes imperios, ¿no? Rusia contra Estados Unidos, y también está ahí Europa. Y ahorita Macron dijo que ellos querían parte también, porque el que está negociando es Trump con Putin, se está negociando cómo queda el asunto, y los ucranianos y los de Europa dicen, no, pero nosotros también queremos parte de los recursos naturales. Entonces, imagínense esta situación de guerra. Pero para acabar de amolar la cosa, tenemos el asunto del narcotráfico. Y pues saben perfectamente bien las consecuencias espantosas que tenemos en nuestro país, sobre todo los recientes eh, informes que tienen ya mucho tiempo. Entonces, estamos pues con una serie de tendencias deshumanizadoras. Una primera tendencia, ya la vimos, las revoluciones tecnológicas. Una segunda tendencia, esta guerra de los imperios y ese dominio del mundo. Pero hay una tercera elemento que está aquí presente, que son los cambios que desarrolla el capitalismo actual. El capitalismo actual, bueno, no tan actual, el capitalismo desde la década de los 80, ¿no? Decidió, a partir del invento del desarrollo teórico del Mont Pelerin Society, ¿no? Y cuyo fundador fue Friedrich von Hayek, que claro, le dieron el premio Nobel, ¿no? Economista, filósofo, y Milton Friedman, ¿no? Economista, que hicieron y que desarrollaron su teoría del neoliberalismo. Que el neoliberalismo, ¿no? Implicó o implica la desaparición, la destrucción del Estado benefactor, ¿no? Y una lucha en contra de las sociedades que decían que eran justicia social, ¿no? En donde imperara la justicia. Es decir, por un lado la socialdemocracia, que diría, necesitamos capitalismo, pero necesitamos que el Estado también intervenga, o bien el socialismo. Aunque el socialismo, me refiero a un socialismo como ideal, porque en la realidad, puesto que se realizó en una sociedad que no estaba preparada para dar el paso al socialismo, según mi opinión, ese es un gran debate que hubo en México, si los socialistas eran realmente socialistas. Mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez dijo tajantemente que las sociedades que se llamaban socialistas no eran en realidad socialistas, porque el socialismo en principio estaba basado en una democracia radical. Y lo que pasó fue la eliminación. Bueno, el estalinismo que pasó, que Stalin pasó a fusilar a todos los antiguos revolucionarios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos entonces un cambio en el capitalismo realizado proclamado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Y Margaret Thatcher y Ronald Reagan dijeron, bueno, Margaret Thatcher dijo, mi maestro Friedrich von Hayek es, es quien me orienta, ¿no? De que el capitalismo tiene que acabar con la socialdemocracia y con la idea de socialismo o de justicia social. Y tenemos entonces un capitalismo puro y duro,
ese capitalismo ha entrado en crisis. Justamente en Inglaterra, donde con el Friedrich von Hayek, donde Margaret Thatcher, ahorita hay una crisis tremenda. ¿Por qué? Justamente por varias razones. Y entre ellas son justamente eh, la crisis del capitalismo, del neoliberalismo. Y luego también en Estados Unidos, ¿no? Pero aún ha surgido ahorita, ha brotado un eh, nuevo sistema, que es el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo, porque ya saben que los anarquistas querían acabar con el Estado, y ahora el presidente de Argentina, Javier Milei, dice que hay que acabar con los beneficios sociales para recuperar la vieja teoría de que el libre mercado organiza todo, que es un natural organizado. Bueno, entonces, lo que conforma y lo que ha conformado el neoliberalismo, y peor aún, el anarcocapitalismo, pues es una enorme desigualdad entre países desarrollados y países pobres, África, Asia, América Latina, y dentro de los países pobres, unos súper ricos y otros súper pobres, ¿no? Entonces, la mayoría. Entonces, lo que en realidad se preocupa es la desigualdad. Y ahora con las modificaciones de Donald Trump, pues está también eh, desarrollando una especie de vuelta a las viejas glorias imperiales de Estados Unidos. Que América tenga otra vez sea el dominio del mundo. Pero no es América, sino es un grupo que ahorita dirige las relaciones en Estados Unidos. Todas estas tendencias deshumanizadoras se expresan en la educación, que es justamente uno de los puntos claves. En efecto, las grandes organizaciones del capitalismo, una de ellas es la OCDE, otra es el Fondo Monetario Internacional, otro el Banco Mundial, desarrollaron desde la década de los 80, luego 90, etcétera, una estrategia para el tema de la educación. Y en esa revolución de la educación, consideraron que era necesario que en la educación se aplicara, ¿no?, lo que de alguna manera se aplicó en la industria, que es el Fordismo, ¿sí? ¿De acuerdo ustedes que el Fordismo es algo inaugurado por Henry Ford en su automotriz, que le dio muy buen resultado, que fue la producción en serie? O sea, vamos a poner lo que está ahora, ¿no? Hemos visto en las automotrices, ¿no? Producción en serie, luego estandarización, todos iguales, y luego la división del trabajo. A ver, tú solamente vas a poner las puertas todo el tiempo, ¿no? O tú, eh, eh, o bien, y luego, en la última modalidad es la flexibilización. Pues poner las puertas significa que también puedes poner las ventanas, que también puedes pintar esto. Entonces, tú puedes movilizarte en ese proceso. Bueno, todo ese mecanismo se trasladó a la educación. Y en la educación, lo que desarrollaron como política educativa la OCDE y todos estos organismos es una política en la cual lo importante es la tecnología y el capacitar al individuo para, para desempeñar cualquier trabajo en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con las, los cursos que se daban en educación media superior de ética, estética, lógica, introducción a la filosofía, que eran una tradición que había aquí y que sigue de alguna manera existiendo en la preparatoria,
y que son algo que estudiamos nosotros en nuestras facultades de filosofía y que sabemos perfectamente que la filosofía tiene una función muy importante en la educación, que da razones, ¿no? Que la lógica nos permite la argumentación, que la estética nos permite apreciar, ¿no? Las formas de la realidad, lo bello, lo feo, lo boscoso, lo sublime, etcétera, las categorías estéticas, distinguirlas, y las artes, la literatura, ¿no? Y la ética, que es fundamental para la vida pública. La ética, y que los individuos tengan una ética práctica, es decir, que sepan pues qué es justo, qué no es justo, que sepan distinguir entre, bueno, digamos, la relación ética y política está a la orden del día, ¿no? Entonces, la relación ética y política es central. Ahorita acabamos de ver en los juicios que se hicieron al gobernador de Morelos, ¿no? El tema ética y política, ¿no? Cómo la política sobrepasa lo ético, lo arrolla, ¿no? Es decir, el problema del poder. Pero eso no debe ser. Si hubiera, si los individuos, el otro día estuve platicando con un profesor allá en la Universidad Autónoma de Metropolitana y me decía algo que es muy interesante, el tema de los valores. Si, si no se mantienen los valores, eh, se cae una sociedad. Si hay una crisis de valores, si ya no sabemos si es bueno matar o no matar, robar o no robar, este, en fin, o cultivar una educación adecuada, o peor aún, algo que yo trabajo en mis clases también, cuando vemos el asunto del complejo de inferioridad mexicano. Es decir, eh, si el individuo no se crea, ¿no? Con una buena imagen de sí mismo, sino devaluándose, diciendo yo no soy nada, no soy nadie y voy a hacer nada, pues realmente no va a hacer nada, ¿no? En cambio, si el individuo tiene valores y se valora a sí mismo y se desarrolla, es otra, tiene otra mentalidad distinta. Yo pienso que la mentalidad que se manifiesta tratando de que nosotros no valgamos nada, eso es una mentalidad de una ideología opresiva. Es una ideología que nos quiere mantener totalmente subordinados, ¿no? Como a los negros. Eso lo tenemos de gente muy claro en Estados Unidos. A los negros les dijeron, ustedes por ser negros son inferiores, no son nada. Por lo tanto, tienen que servirnos a nosotros, los blanquitos, ¿no? Y entonces resulta que algunos negros se la creyeron, otros no, ¿eh? Y otros fueron e incendiaron Washington, se acabó, ¿no? Pues ¿qué somos? Nada de esto. Ahora hubo una rebelión de los negros. Yo cuando fui a Washington a un congreso, que por cierto les dijeron mis invitados, como sabían que a lo mejor no iban a dejar pasar hace tiempo, le dijeron que si yo no iba, no se iba a realizar el congreso. Se la creyeron aquí y me dieron el pasaporte para Washington. Y en Washington me encontré una cosa, que los negros estaban muy orgullosos. Eso fue en más de los 70. Y los negros estaban muy orgullosos. En cambio, y los blancos también. Y entonces los que estaban devaluados eran los morenos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la posición de un racismo, y aquí vemos el racismo también contra los indígenas, ¿no? Entonces, si hay un racismo, ese racismo que tú quieres conservar como inferiores o en filosofía. Fíjense que no tenemos filosofía, no somos grandes filósofos, no somos como los europeos, sino al contrario, no tenemos condiciones. Eso no es cierto, ¿sí? Y entonces, a los compañeros de filosofía, nomás no crean eso, simplemente desarrollen lo mejor, lo más creativo, pero no solo son de filosofía, somos todos.
Los que tenemos, los mexicanos tenemos que renovar lo que decía José Ingeniero, las fuerzas morales, ¿sí? A sacar, digamos, fuerzas de flaqueza. Bueno, para eso y otras cosas sirve la ética, la estética, la lógica, la filosofía. ¿Y qué pasa con esto? Pues simplemente el neoliberalismo dice, quítenlas. Y el que los quitó fue justamente Felipe Calderón. Felipe Calderón, y como no tenía sus buenos números en la, en la Cámara de Diputados, sino al contrario, entonces él simplemente hizo un memorándum en 2008. Quiten, quiten las disciplinas filosóficas de la educación y humanísticas. También la literatura no le gustaba. Entonces la literatura, vuélvanla que estudien redacción y computación, inglés y computación, es la divisa. Eso es lo que hizo Felipe Calderón. Afortunadamente, la comunidad filosófica y el Observatorio Filosófico de México encabezó una lucha en contra y las contradicciones permitieron que volviéramos a recuperar las disciplinas. Recuperaron las disciplinas, pero no se hizo más allá. No se modificaron los planes de estudio en las facultades, afinando más la didáctica. Una didáctica que no es para filósofos, sino una didáctica para gente que va a otro lado. Yo no sé si ustedes allí en la licenciatura en filosofía tienen eso, pero luchen por eso. Se debe ver didáctica y moderna, actual, para los jóvenes de hoy, no para los del pasado. La didáctica no se trata de reproducir lo que, lo que los enseñan, ¿no? Para filósofos, sino se trata de hablar con jóvenes, comunicarse con ellos. Entonces, Felipe Calderón simplemente eliminó y nosotros reactivamos y recibimos apoyo de todos. Entonces fue muy importante esa lucha. Bueno, eso fue producto justamente del neoliberalismo. Pasó el tiempo y entonces en 2018 llegó el anterior presidente, Andrés Manuel. Y Andrés Manuel, durante el periodo de Andrés Manuel, hubo algo bastante ambiguo, bastante ambiguo. Por un lado, en 2018 se hizo una reforma de la Constitución en donde se dice la filosofía y las humanidades son, son, esas son son derechos de los ciudadanos. ¡Qué extraordinario! Nosotros brincamos de gusto, porque nosotros habíamos propuesto también en eso, en las cámaras de diputados, con se debatió en el Parlamento abierto, fuimos el presidente de la asociación en aquel momento, fui yo, fue otras gentes, y ahí hablamos a favor de la filosofía. Bueno, entonces, el hecho de que sea la Constitución, algo maravilloso, ¿no? Pues bueno, bien, pero ahí está muy bien en la Constitución. Los demás instituciones no se movieron para nada. Nosotros dijimos, bueno, pues ahora entonces una filosofía para niños en la primaria, que significa que los estudiantes de la licenciatura en filosofía, pues se supieran qué es filosofía para niños y aprendieran una pedagogía especial, ¿no? De Matthew Lipman y de otros, ¿no? Bueno, pues no. Entonces, no pasó nada. No se movieron. La institución, la Secretaría de Educación Pública no se movió. Las facultades no se movieron. Nadie se movió para hacer una reforma, para hacer valer la Constitución. Eso es como histórico, ¿no? Ponen una buena Constitución, pero luego no llevan a cabo lo que se dice en la Constitución. Bien, entonces lo que pasó fue que en la Constitución, en 2008 no pasó nada. Bueno, y en 2000, y en la educación media superior, en lugar de mantener las disciplinas filosóficas, inventaron un método rarísimo, ¿sí? Que es la transversalidad.
No la transversalidad en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, el problema de género está bien para todos los países, todas las materias que se enseñan. Ok, es transversal. Pero no en el sentido de lo que entendieron transversalidad en la reforma actual. Entonces se promulgó una reforma, primero, sin haberla aprobado, ¿sí? Segundo, en forma complicadísima. Y tercero, limitando las disciplinas filosóficas. Les voy a dar una primicia ahorita. La primicia es que después de años que hemos estado en la lucha, en la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría, va a dar oportunidad de hacer un congreso de humanidades, en donde vamos a pensar, a proponer, y los invito a ustedes y a los que estén interesados a que propongan. Va a ser un método híbrido, no tienen que venir a la Ciudad de México, pero pueden mandar sus ponencias sobre qué importancia tiene la filosofía, etcétera. Va a ser en mayo, en 3 días de mayo. Vamos a inaugurarlo en la sede principal de la SEP. Eso es producto de la lucha que hemos tenido, ¿sí? Y de la sensibilidad que una subsecretaria ha tenido para que le planteemos cosas. ¿Qué importancia tiene la ética? ¿Qué importancia tiene la lógica, la estética, la filosofía para la educación? Nosotros no decimos que sea todo puramente tecnológico, sino más bien que debe haber un equilibrio entre la revolución tecnológica y la revolución filosófica, ¿sí? Es necesario ese equilibrio entre tecnología y humanidad. Bueno, el problema que la ambigüedad también surgió al final de López Obrador, porque en CONACYT le agregaron la H al CONACYT. El CONACYT ya no era CONACYT, sino CONACYT con H, que era humanidades. Entonces, la anterior directora, ¿no? Que era nieta de Wenceslao Roses, el gran traductor de obras filosóficas, nos dijo, es necesario crear una serie de conferencias, de mesas redondas, para fortalecer el tema de qué son las humanidades y qué importancia tiene la filosofía. Porque distinguimos entre filosofía y humanidades. Entonces, lo hicimos, pero ahora ya empezó un nuevo sexenio y ya no se saben las humanidades, dónde están, ¿sí? Sino que es la tecnología, la revolución tecnológica, lo que está abrumando el tema. Entonces, pues para tratar de redondear este asunto, diríamos, tenemos una serie de tendencias profundamente deshumanizadoras, radicalmente deshumanizadoras en la tecnología, en la educación, ¿sí? Y en la vida social y política. Se requiere entonces que nosotros con gente de filosofía y nuestros aliados en humanidades, de historia, de literatura, etcétera, reivindiquemos las humanidades y expliquemos a un amplio público cuáles son las influencias positivas y cuáles son las influencias negativas en los procesos que estamos haciendo. Y sobre todo, yo pondré el acento en renovar el tema de los valores, porque están profundamente perdidos, en crisis, porque hay una transformación y sobre todo los nuevos jóvenes para ellos deben ser muy valiosas nuestras disciplinas. Pero si nosotros vamos con nuestras disciplinas y vamos y les recetamos allí una teoría sin vincularla con la práctica o una expresión muy a priorística, pues entonces no vamos a llegar. Tenemos que examinar a fondo la mentalidad de los jóvenes hoy y hacer una didáctica en la filosofía y hacer una campaña extensiva, y eso últimamente hicimos un manifiesto
el profesor Alfredo Torres y yo, en donde hablamos de que es necesario que el ciudadano común y corriente le tenga aprecio y considere que la disciplina filosófica y que las humanidades son muy valiosas y que es necesario eh, que, que, que se aprecie. Entonces, para ello no se cuenta más que con nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer la labor en ese sentido. Bueno, este es el planteamiento. Les agradezco mucho su atención y si alguien, no sé si estén dispuestos para, hay preguntas o no, pero con todo gusto las, las aceptamos. Sí, Gabriel, gracias. Muchas gracias por tu. Y entonces invitamos al respetable que está tanto en la sala como aquí de manera presencial. Igualmente, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, si tienen alguna pregunta para Gabriel Vargas Lozano, adelante. Bueno, Gabriel, aprovechando, Sí, yo pensaba en dos preguntas sobre todo lo que nos decías. Entonces, sí, en lo que se formulan más preguntas, abusaré del uso de la palabra. Eh, la- son preguntas más bien provocadoras, aunque creo que ya intuyo yo tus respuestas, pero un poco para provocarte y aprovechar que estás aquí con nosotros. Entonces te las hago en ese plan, ¿no? La primera es si tú vislumbras en todo este desarrollo que nos dices un camino del desarrollo de la tecnología sin tener en cuenta la filosofía o a las humanidades. Vamos, un camino, no sé, propicio, ¿no? Y la segunda es, si nos puedes hablar un poco más de cuáles ves que son las relaciones que tiene tu ejercicio por la defensa de la filosofía y los desarrollos de la filosofía de la praxis o del marxismo crítico que has sostenido desde hace tiempo. Bueno, aquí estoy. Esas son mis dos preguntas. Entonces, tal cual son provocaciones un poco para que puedas eh, compartirlas con todos nosotros, pero veo que César y Natalie tienen un par de preguntas, entonces les damos la palabra y ahorita nos respondes todas. de acuerdo. César, Si quieres, primero Natalie, Memo. Sí, adelante, sin problemas. Adelante, Natalie. Hola a todos, doctor Gabriel, Memo, a todas, sí, todas. Perdón que no prenda la cámara, pero casi no tengo pila y no quiero que se me apague. ok. Quería preguntarle al profesor sobre la relevancia de la filosofía para niños. ¿Qué relevancia cree que tiene para configurar una visión humanista desde edades tempranas? Sí, Y si nos podría hablar sobre algunas experiencias en algunos lugares ok, donde haya habido esta influencia, ¿no? Para el desarrollo de una visión de humanista. acuerdo. Gracias. Muy bien. Ahora bájale todo. Adelante, César. Muchas gracias, profe. Un gusto verlo por aquí. Yo quería que nos pudiera regalar algunos comentarios con respecto a cómo en nuestra propia disciplina existen posiciones humanistas y antihumanistas, lo cual me parece un tema sumamente relevante para la reflexión, pues, de las jóvenes filósofas, filósofos que se están formando, porque yo entiendo, también un poco retomando el comentario de Guillermo, que usted, el propio Adolfo Sánchez Vázquez y muchos otros marxistas han defendido una posición humanista dentro del marxismo, ¿no? Lo cual es muy relevante frente a lo que Adolfo Sánchez Vázquez llamaba antihumanismos teóricos, ¿no? Que Ujú, sustentan antihumanismos prácticos, ¿no? sí, Que justamente tienen resultados terribles y que creo que hoy día
persisten en diferentes configuraciones de filosofías contemporáneas o por lo menos ideologías contemporáneas que sustentan posiciones políticas francamente antihumanistas, ¿no? Entonces, bueno, preguntarle sobre este asunto algún comentario. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a ver, mientras si algunos compañeros del público presente aquí en San Luis, me gustaría escucharlos. Pero bueno, pues igual que los demás, ¿no? Pero con gusto trato de responder las preguntas. Bueno, Guillermo, lo que dices tú creo que es la gran amenaza, en primer lugar. Es decir, la tendencia que tenemos presente como una gran fuerza es el desarrollar las nuevas tecnologías. Es decir, lo que tenemos es justamente vinculado al, al tema del problema económico, ¿no? Todo el mundo trae ya celulares, todo está proceso de automatización, están poniendo cámaras en todos lados, eh, todo el mundo está vigilado constantemente, ¿no? Incluso nosotros mismos en nuestro celular le ponemos, si acaso, dónde estamos, dónde vamos, qué lugares visitamos. Es decir, es una sociedad vigilada, ¿no? Y también tenemos el problema aquí de que casi todo se va eh, permeando con la nueva tecnología, ¿no? Lo que les dije que, pues, ya no necesitas saber de otros idiomas porque tú puedes ahí traducir lo que sea de, otro idioma al español, o sea, el idioma que tú hables. En fin, hay infinitas posibilidades de las nuevas tecnologías. Entonces tenemos una revolución tecnológica. Ahora, yo lo que digo es que la filosofía, al menos la que aquí hacemos, no está respondiendo a la altura de lo que estamos, de esta revolución tecnológica. Yo creo que aquí César ha estado trabajando el tema de la tecnología, me parece muy bien, y haciendo algunas conferencias y series de conferencias sobre esta temática. Creo que es muy importante, pero se requiere más análisis a fondo de que la filosofía responda a esta revolución tecnológica y que entonces, es decir, que la filosofía se actualice, ¿no? Entonces yo veo que hay mucha gente, afortunadamente tenemos muchísima gente ahorita dedicada a la filosofía, pero muy dispersa, tirando para aquí, para allá y para acullá, básicamente un sector muy eurocéntrico, lo que implica nomás es estudiar a Hegel, estudiar a Kant, qué dice. En algún momento Marx estaba dando por muerto, ahora ya resulta que no está tan muerto. Sí, en fin, tenemos, tenemos entonces que actualizar la filosofía, ¿no? La filosofía tiene que estar a la altura de las revoluciones que se están dando y de la crisis que estamos sufriendo. Entonces, la filosofía no puede estar ajena. En relación a justamente lo que dice Guillermo sobre el tema de la filosofía de la praxis, justamente al último, mi maestro Sánchez Vázquez escribió al final una idea de cuáles serían las nuevas tareas de la filosofía de la praxis. Yo hice a propósito de eso una reflexión, porque en cada momento pues hay nuevas circunstancias. Y Sánchez Vázquez, bueno, Marx vivió antes de las nuevas tecnologías. Sánchez Vázquez digamos, algunas, pero nosotros estamos en plena revolución. Entonces la filosofía de la praxis tiene que mantener. Yo digo, el filósofo no puede ser un teoricista, debe ser un filósofo también práctico. Entonces la praxis es fundamental. Y la praxis es justamente
la transformación de la realidad. Entonces el filósofo, creo yo, debe estar vinculado con la práctica. Así que si no está vinculado, pues es puro teoricismo, puro academicismo, puro una filosofía para satisfacción personal, que pues está bien, pero no sería lo que requerimos, ¿no? Bueno, quiero aprovechar entonces sobre esto sobre lo que dice César para luego tratarlo de Natalí, porque está vinculado a lo que estoy diciendo. Me dice César, en nuestras disciplinas hay, digamos, concepciones humanistas o no, y no humanistas. Yo diría, efectivamente, hay concepciones no humanistas y concepciones humanistas. Fuera del marxismo, digamos, hay una concepción no humanista que es justamente Heidegger. Yo creo que Heidegger es un gran filósofo, pero hay que establecer hasta dónde su nazismo, ¿no? Penetra o no sus concepciones. Hay una respuesta de Habermas que es interesante, en el prólogo que hizo un libro muy crítico respecto de Habermas. Yo les recomiendo, si no lo han visto, que lo vean. Es decir, no podemos hacer un análisis hoy de un filósofo sin tomar en cuenta cómo influyen ciertas concepciones en su filosofía. Bueno, un ejemplo clarísimo. Aristóteles era esclavista. ¿Por qué? Pues porque había esclavismo. Pero, pero hoy podemos, ¿cómo excluir el esclavismo en una idea del hombre? Claro, Aristóteles no tiene una idea completa del hombre. Y eso hay que decirlo. Ni tampoco de la mujer. Aunque Aristóteles al final de su vida heredó todo su dinero y todo lo que tenía a su mujer, lo cual está muy bien. Pero el asunto está en que en aquel periodo la mujer no tenía las libertades que hoy vemos. Entonces no podemos quedarnos con esa situación. No podemos hacer, sino que hay avances. Y en el caso de Heidegger, mantuvo hasta el último momento su nazismo. No hizo ninguna crítica a los hornos crematorios, al holocausto. Y eso pues es significativo. Y hay un debate que hubo sobre la concepción del humanismo en Heidegger, que incluso fue en un congreso de filosofía muy interesante. Y realmente Heidegger no es humanista. Y los que siguen a Heidegger no han movido un solo dedo para luchar por la filosofía, sino que está que eliminando la filosofía, hay una ofensiva en contra de ella y no mueven un solo dedo, sino que están profundamente metidos en si por qué hay ente y no más bien nada. Y francamente, está muy bien esa pregunta y hay que profundizarla, pero no solo, ¿no? No solo, no solo hay que estar metidos, pero en el marxismo también ha habido una tendencia antihumanista, que es justamente la tendencia primero de Althusser. Claramente Althusser dijo, Marx era antihumanista, entendiendo por humanismo una concepción especial del idealismo, de la ideología burguesa, cosa que Sánchez Vázquez refuta en su libro Ciencia y Revolución, el marxismo Althusser. Claramente lo refuta diciendo que eso no es una concepción, que Marx era profundamente humanista, en un nuevo sentido, en el sentido de que quería para que el ser humano se realizara, que no viviera una sociedad enajenante, de clases, opresiva, sino que se realizara plenamente. Ahora, esa sociedad no se ha desarrollado hasta ahora, solo ideológicamente se ha pensado, pero no se ha desarrollado. Entonces, aquí tenemos efectivamente y luego el otro tendencia antihumanista justamente es el estructuralismo y el postestructuralismo. Yo no estoy diciendo que no se estudie a fondo ciertas concepciones filosóficas. Por ejemplo, me parece muy importante Michel Foucault. ¿Por qué? Porque plantea, por ejemplo, el tema del poder en muchas diferentes
eh, lugares, ¿no? Efectivamente, hay poderes distintos y esa es una buena aportación. Pero luego sostiene una concepción antihumanista, estructuralista, postestructuralista. Entonces, bueno, hay que, hay que analizar el humanismo y el antihumanismo fuera del marxismo y dentro del marxismo, o en diálogo con el marxismo, ¿no? Entonces, pero hay que renovar el concepto de humanismo. No es el concepto del Renacimiento, no es el concepto de ilustración, sino es un concepto a la luz de la actualidad que llamaríamos poshumanismo crítico, que es lo que creo yo que en el sentido que hablé habría que profundizar. Sobre el tema de la filosofía para niños de Nathalie, bueno, y de todos modos Guillermo y César, si tienen réplica con gusto, ¿no? Porque es un diálogo. Y luego en el caso de Nathalie, me dice que hable de la filosofía para niños. La filosofía para niños la propuso Matthew Lipman. Y hay un debate en un libro que publicamos nosotros en nuestro centro de documentación, que es, si lo quieren ver, www.cefilibe.org, CEFILIB grande E.org. Allí nosotros tenemos el libro La filosofía de una escuela de la libertad. Y uno de los capítulos que hizo Michel Tossi, que es un pedagogo y filósofo importante, allí explica cómo ciertos filósofos han dicho y pedagogos han dicho que la filosofía solo es para adultos. Y el que lo ha desarrollado mucho, desarrolló especialmente en Bélgica, fue Jean Piaget, que dijo que el niño no estaba en condiciones de desarrollar un conocimiento abstracto y que la lógica simbólica solamente podría conocerla en otro momento de madurez, ¿sí? Pero bueno, frente a esa concepción hay otros, y entre todo el caso Matthew Lipman, que dicen que no, que adoptando al niño ciertos elementos filosóficos, entonces se podría a los niños enseñar elementos muy importantes. Por ejemplo, el diálogo. Todo el mundo puede dialogar y los niños quieren dialogar. No requieren solo que se les ordene, vete para allá, para acá, come esto, come esto otro, sino cómo dialogar implica la reproducción lingüística de las emociones. Y entonces, esta reproducción lingüística de las emociones es fundamental para el niño. Porque, por ejemplo, ahora, un niño en Sinaloa, una balacera terrible, unos niños que se tienen que tirar allí debajo de las mesas. Bueno, esos niños tienen emociones, tienen sentimientos. ¿Cómo los van a manifestar? ¿Hay un diálogo entre ellos mismos? ¿O hay un diálogo con los padres? ¿O hay filosofía para niños? O sea, un diálogo entre ellos. Y así todo. Los niños tienen sentimientos de amor, tienen sentimientos frente a la muerte, ¿no? Tienen sentimientos frente a la autoridad, frente a los padres, etcétera. Y entonces el filósofo se adapta. No es la filosofía que no se le va a enseñar a los niños. A ver, niño, ¿cuál es la crítica a la razón pura? Y díganme por qué los juicios sintéticos a priori de X o Z. No, no. Se trata de hacer un acercamiento filosófico a partir de su propia edad. Y desde los niños chiquitos, 3 años, 4 años, empiezan ellos a dialogar, a argumentar, a reflexionar en conjunto con los demás niños, con la guía del maestro, ¿no? Y a leer una serie bueno, Matthew Lipman tiene para los norteamericanos una serie de libros en donde se enseña
problemas éticos, pero a su edad, problemas estéticos, problemas lógicos. Tiene un cuento para cada, o un libro para cada etapa, ¿no? Que claro, hay que hacer nuestros libros para nuestros niños mexicanos. Pero hasta ahora el Estado no ha tomado en serio el tema de la filosofía para niños. Y en las facultades de filosofía no se les enseña de dónde, de qué o por qué hay esta pedagogía. Entonces yo siento que es muy importante en doble sentido. Para los niños actuales que están recibiendo esta crisis, esta situación crítica que vivimos, los niños requieren expresarla, requieren comunicarla y requieren encontrar. Hay una cosa en YouTube que se llama, de los niños franceses que reciben educación, que se llama Solo es un principio, en donde hay la expresión de un niño negro en Francia que dice, bueno, ¿y por qué me discriminan? Por negro, ¿no? Sí, ¿por qué? O sea, si yo estoy igual que todos los demás, es interesantísimo eso. Y por otro lado, en Inglaterra, claro, país desarrollado, aunque en crisis, pero desarrollado, han hecho una, eh, una filosofía para niños con videos, con todo, y entonces resulta que el que decidió filosofía para niños es más ducho en literatura, en matemáticas. ¿Por qué? Porque el cerebro no se desarrolla parcialmente, sino totalmente. Entonces sería enormemente beneficioso para los niños mexicanos, por todas razones, eso. Pero hoy, ¿quién da filosofía para niños? Se da gentes que no están, la mayoría de las personas no están filosóficamente preparados. Y entonces, como que es una entretención de los pedagogos. Entonces yo pongo una escuela donde digo voy a dar filosofía para niños, les cobro, pero no es filosofía para niños. No es algo filosóficamente serio, ¿no? Sino es simplemente entretenerlos, ¿no? Entonces no puede ser, no puede ser. Entonces yo les diría, bueno, todo esto son para los compañeros de filosofía que están cursando y les estoy dando ideas que luchen también por eso, ¿no? Y bueno, si hay escasez de plazas de filosofía, pues allí hay una mina, ¿sí? Convertirse en profesores de los que quieran, los que les guste. Entonces, no sé si Natalí, no sé si César o Memo están, al menos respondías en parte las preguntas. Y si tienen alguna más, pues, con gusto. Sí, profesor, muchas gracias. Ya descargué el libro que me recomendó en la página de Cefilibe. Me fui corriendo Ajá, ahorita a descargarlo. Y, qué bueno. ajá, y sí, pues me parece muy interesante y coincido en usted en muchas cosas. Creo que es una responsabilidad muy grande y que debe de hacerse de manera responsable, ¿no? Con la responsabilidad de formarse adecuadamente Exactamente. y que Muchas. además pues no está dicha la manera ni el camino para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces es tan importante para que los niños desarrollen un pensamiento crítico como nosotros mismos desarrollarlo al respecto y cambiar Exactamente. mucho una actitud que existe en la filosofía, ¿no? Y en la sociedad de ser adultocéntrico, no todo pensarlo a partir de nosotros sin Ujú. proporcionar agencia a los niños y a las niñas, ¿no? Y Sí, pues sí, me deja mucho que pensar. Muchas gracias. sí, no, y sobre todo ahora los niños están pegados al celular, pegados al YouTube, etcétera. Y entonces, bueno, puede ser cosas buenas o cosas malas. Es necesario ver qué es lo que están viendo y analizarlo y que ellos mismos también los analicen, porque pueden ser objeto de muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que sería altamente beneficioso, pero no han entendido, ni, ni los que estamos estudiando filosofía. Digo, para mí, no crean que yo siempre supe eso. Hace algunos años que supe eso, pero no, que era importante la filosofía para mí. Ahora, en ese libro qué bueno que descargaste,
hay 3 capítulos. Uno que es filosofía para niños, que es de Tocín. Otro que es la filosofía fuera de la universidad, que es otra manera de tratar de que la gente común y corriente entre en la filosofía, los cafés filosóficos, o hay el colega nuestro, la filosofía en las cárceles, que hay un colega nuestro que va y hace filosofía en las cárceles. Qué impresionante, porque hay mucha gente que necesita también ver reflejados sus problemas. Y el tercero es la filosofía en la universidad, que está hecho por un amigo mío que fue presidente de la Federación Mundial de las Sociedades de Filosofía. Pero que también hay que hacer nuestra propia respuesta. ¿Qué filosofía debe hacerse en la universidad? ¿No? Eso es algo que necesitamos también ver. Y cómo la filosofía ha estado siendo, digamos, menospreciada. Y no debemos vamos a sacar fuerzas de flaqueza y no debemos. Así que esta conferencia a lo mejor ya está volviéndose muy proposiciones para que haya acción, filósofos. Bueno, ¿alguna cosa más? Aquí hay un par de preguntas. Bueno, César Sí. tenía la mano levantada, no sé si quiera dar alguna réplica de manera rápida o algún comentario. Y si no, damos paso a las preguntas. No, muy rápidamente para no apropiarnos aquí de la palabra, solamente señalar la relevancia de la pregunta de Natalie porque se ha considerado durante mucho tiempo justamente a los niños como seres inferiores y bueno, de ahí viene parte también de esta reflexión humanista, ¿no? Y bueno, muchos de nuestros clásicos han considerado a los niños como seres humanos menores, inferiores, incompletos, o sea, podríamos hablar de mucho de esto, pero bueno, eso por un lado, por otro, completamente de acuerdo con el profe Gabriel, y bueno, si hay tiempo después de las preguntas, pues a lo mejor también que nos comente, estaría muy bueno sobre la relevancia de la discusión del humanismo mexicano, porque este es un concepto, ¿no? Que se está trabajando hoy, ya se ha trabajado hace mucho tiempo por varios de nuestras filósofas, filósofos, y bueno, me parece que es central esta discusión a la luz de que el actual gobierno, bueno, y también desde el anterior periodo, se ha pensado como la ideología, ¿no? No necesariamente en un sentido negativo, sino como en un conjunto de ideas, valores, principios que fundamentan la acción, como la ideología de, pues, de la cuarta transformación. Entonces, bueno, creo que es muy relevante o más que relevante es lo más importante en esta discusión, en lugar de la filosofía. Pero bueno, a ver qué piensa también sobre eso el doctor Gabriel. Y muchas gracias. Gracias, Muy bien. César. Gabriel, si quieres, escuchamos las otras dos preguntas que hay aquí y Sí. después retomamos este planteamiento interesante, ¿no? Sobre el uso político del humanismo mexicano. Adelante, como guste. Sí, bueno, doctor, primero muchas gracias por su exposición, por darnos también primicias sobre cómo va esta lucha para encontrar más bien proteger y procurar un lugar dentro de la formación de nuestros ciudadanos, un lugar que sea relevante de la filosofía. Y precisamente esta mañana le comentaba yo a mis compañeros, yo soy Cecilia Sabido, trabajo aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y les comentaba a mis compañeros, a mis colegas, de una noticia, una publicación que encontré en el periódico, bastante viciosa me pareció, que decía, ¿cuáles eran las carreras que debías evitar según la inteligencia artificial? Entonces, me parecía interesante primero que la opinión viniera de la inteligencia artificial como si fuera algún tipo de autoridad, ¿no? Y luego, bueno, no les cuento nada muy dramático, pero lo que decía sin más eran carreras de humanidades, o sea, las fue describiendo una por una, filosofía incluida, y todas iban en cuestión de
futuro salarial, y el otro criterio era que podían ser relevadas por la tecnología en poco tiempo. Y en el caso de la filosofía fue la única que dijo, bueno, la inteligencia artificial no la va a sustituir tan pronto, pero de todas formas los análisis y las herramientas que van a necesitar ya las pueden sustituir la inteligencia artificial. Entonces, era además como muy autocomplaciente la famosa inteligencia artificial en justificar que era mejor y superior. Pero a mí lo que me pareció interesante y hasta cierto punto alarmante de la publicación era como, pues primero sí que estaba alimentando este sesgo de pensar que la filosofía no tiene lugar o no es relevante o no tiene nada que hacer con el presente, cuando me parece que precisamente lo que es lo contrario, cuando se piensa que la inteligencia artificial es una autoridad, ¿no? Que ahí nos falta criterio. Y luego, por otro lado, lo que me preocupaba era cómo este tipo de publicaciones sí incide de alguna manera, tiene algún eco en la sociedad mexicana para en un momento dado determinar si un estudiante opta o no por nuestras licenciaturas. Y lo pensaba sobre todo por lo que usted comentó hace un momento sobre la importancia que tiene que la sociedad mexicana valore la función de la filosofía, que sea la sociedad mexicana la que de alguna manera esté convencida de que las humanidades tienen un lugar para, pues para la comunidad y que sí tienen un lugar relevante y valioso para poder hacer una diferencia precisamente en todos los ámbitos en los que tanto la tecnología como el capitalismo han ido superando o tratando de sustituir el valor de lo humano. Y quería preguntarle qué opinión tiene al respecto de este tipo de retos y qué podríamos hacer para poder alcanzar esta meta, porque no es tan fácil reubicarnos o revalorar la filosofía en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias. Perdón, ¿cuál es su nombre? Cecilia Sabido. Cecilia. Sí. Muy bien. A ver, compañero. Sí, mi nombre es Daniel, maestro Gabriel, igual, mucho gusto y muchas gracias por la plática, me está siendo muy nutritiva. En mi caso, yo no soy de formación filósofo, pero sí de corazón, al menos lo pienso, yo soy de formación psicólogo. Entonces, ahorita mencionando los cafés filosóficos, yo estoy en uno y eso me ha traído de alguna u otra manera acá a la disciplina. Mi pregunta o mis dos preguntas están enfocadas principalmente en esta situación de la deshumanización. Os ponía el ejemplo de estas cuatro grandes situaciones: la guerra, el capitalismo, la revolución tecnológica, la educación. Yo quisiera mis preguntas enfocarlas a las áreas de la salud. Y mi primera pregunta es si usted ha visto deshumanización o prácticas de deshumanización en las áreas de la salud, medicina, psicología, etcétera, y quizás específicamente en las áreas de la salud mental, ¿ok? Y la segunda sería si tiene algunas propuestas para combatir o para reducir estas prácticas y volverlas a una situación más humanista. Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta. La primera en relación a Cecilia, bueno, yo acabo de preguntarle aquí al ChatGPT sobre, déjenme leer lo que dice. Dice, yo le digo, ¿cuáles son las carreras más importantes? Le pregunté. Y entonces dice aquí, las carreras más importantes dependen del contexto. La demanda laboral, una. La relevancia social, dos. Y el impacto del futuro.
el impacto del futuro, en el futuro. Sin embargo, algunas de las más destacadas son ingeniería, ¿no? En software, ciencia de datos, luego dice aquí, medicina y enfermería, ingeniería eléctrica y mecánica, logística y comercio internacional. Y en términos de impacto social, educación, derecho, psicología, salud mental y bienestar son cada vez más prioritarios. O sea, y en términos de innovación, inteligencia artificial y robótica, biotecnología y genética, y energías renovables e ingeniería. ¿Sí? Ahora, esa es la respuesta. Ahora, yo digo que yo frecuentemente lo consulto, simplemente. Me da ideas. No significa que haya que seguirlo, pero sí me parecen atinadas muchas de las respuestas. Es decir, porque no da, es una reflexión sobre el presente, cómo está la cosa. No tanto cómo debería estar. Entonces nosotros somos los que realmente podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en todo lo que dice aquí, podría estar la filosofía, ¿sí? La filosofía podría estar justamente en la medicina y en la enfermería. O sea, el humanismo en la medicina, que me lleva a la otra pregunta de Daniel también. Es decir, el tema de la enfermería, yo a unas enfermeras le digo, ustedes recibieron ética, ¿no? Problemas de ética, problemas de bioética, ¿no? Pues, allí hay un tema de filosofía. Lo que ocurre en ingeniería, digamos, en logística, en comercio internacional, hay una relación ética y comercio. Pero en la educación es fundamental la filosofía. Entonces, el problema es que nosotros, creo que la idea anterior, tradicional, era que estudiamos filosofía y vamos a ser filósofos, así en general. Pero no, vamos a ser profesores o vamos a tener que responder a la problemática actual, con la educación, por ejemplo. Entonces, filosofía y educación hay que profundizarla. Luego, derecho. El derecho que se estudia en las facultades son normalmente el derecho positivo, ¿no? Aquí está la Constitución, ¿qué dice? ¿Y cuál es la interpretación? Pero no estudia filosofía del derecho. Y hay un enorme debate sobre el tema de la filosofía del derecho actualmente. ¿Y qué no sería de la psicología? La psicología, la salud mental, lo que se dice aquí, la psicología, hay una interrelación profunda entre la filosofía y la psicología. Solo que si se hace una filosofía que que no tiene un desarrollo o análisis de la disciplina, pues no va a servir. Por eso es interesante lo que dice Daniel. Él es psicólogo, pero también quiere ser filósofo. Entonces él puede tener el contacto, la interrelación, ¿no? Entre filosofía y psicología, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay toda una serie de elementos. O sea, en todo lo que está diciendo aquí el ChatGPT, que estoy consultando, en términos de innovación incluso, se está diciendo, una cosa es estudiar inteligencia artificial y otra es de ver las consecuencias de la inteligencia artificial, que es lo que deberíamos de estar viendo nosotros, ¿sí? Nosotros no debemos estar nada más viendo qué hay o estudiando lo que la tecnología, sino tenemos que reflexionar cuál es el tema. O la biotecnología y la genética, tremendo, ¿no? Las transformaciones genéticas, cómo influyen. Entonces, aquí no está diciendo el chat, en el GPT, en la inteligencia artificial, no está diciendo que, este, la, que, que la filosofía sea hoy una disciplina, no. Pero nosotros sí podemos decir que la filosofía está presente en todo. Y entonces en las facultades no hay que estudiar solo qué dijo el mundo griego, ¿no? Desde Tales de Mileto hasta la actualidad. Qué bueno, a mí parece el mundo griego fantástico, ¿no? Pero está
segundo, la India, que tiene un extraordinario país, y está China también, y está nuestra cultura indígena y nuestros propios problemas. Entonces, mi llamado es hacer una filosofía actual, una reforma de la filosofía necesitamos. Entonces, en la última, no sé si les ha llegado a ustedes el manifiesto que nosotros hemos hecho sobre la necesidad de la divulgación de la filosofía. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí? Porque en nuestro canal de Cefilibe, de YouTube, está el manifiesto del documento y no se lo mandamos a ustedes. Y esperamos también una respuesta allí de Memo que nos está debiendo, ¿no? Y porque él pues es activo en este asunto, qué bueno, y lo felicito. Estas conferencias son importantes, ¿no? Porque da cuenta de diversos puntos de vista y enriquece, ¿no? Pienso yo, la percepción que uno tiene. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Necesitamos una reforma de la filosofía. ¿Qué hacer? Que la filosofía se atienda a los problemas de las disciplinas y se haya una interrelación con ellas. ¿Qué hacer? Hacer práctica filosófica para que la gente común y corriente entienda mejor nuestras disciplinas. Ahora, primero hay que entenderlas nosotros, porque luego ya les pregunto a mis colegas qué es la filosofía, entonces cada quien sale con su concepción. Entonces, bueno, por lo menos discutir, ¿no? A ver, ¿cuáles son los elementos en común que tenemos? ¿Qué sería la filosofía para nosotros? Para poder responder a la pregunta de nuestros padres, oye, ¿dónde queda filosofía? Bueno, dicen los padres, ¿y de qué vas a vivir? Esa es la primera pregunta. Entonces, bueno, o la otra pregunta es, ¿pero por qué no estudias mejor ingeniería? ¿No? Bueno, entonces, hay que saber responder. Pero eso es producto de un proceso, ¿no? Yo cuando uno entra a las carreras, uno no sabe qué es la carrera, pero va entendiéndola poco a poco. Pero no se esperen 30 años o 40 para entenderlo, ¿no? Mejor ya desde ya. Bueno, y en lo que dice finalmente César del humanismo mexicano. Bueno, justamente López Obrador lanzó el concepto de humanismo mexicano. Lo lanzó básicamente como una ideología de la cuarta transformación, que para mí no es cuarta, sino quinta, porque él no toma en cuenta la colonia, que son 300 años, y la independencia. O sea, la colonia es una transformación del mundo indígena. Entonces, es el problema allí. Para mí es quinta transformación toca. Pero bueno, para López Obrador era cuarta. Entonces él habló de humanismo mexicano como un régimen que atiende a la mayoría, ¿no? A los pobres. Bueno, es una concepción del humanismo. Bien. Pero entonces, le agradezco a Guadalupe Mondragón que nos pasen los enlaces, ¿no? Nuestro YouTube. Bueno, el asunto es que una primera concepción es justamente esa de los pobres. Entonces, se convierte el humanismo mexicano en una especie de ideología legitimadora de una política estatal. Y yo creo que no, que las ideologías no deben ser legitimadoras, sino que las ideologías deberían ser críticas. Y entonces esa es la crítica. También podría haber un humanismo filosófico, un humanismo mexicano crítico. Yo pienso que sí. Y ese humanismo filosófico o humanismo crítico sería el rescate de todas las aportaciones que ha tenido la cultura mexicana. Desde Nezahualcóyotl, el pensamiento indígena, ¿no? Las múltiples formas de reflexión del pensamiento indígena, porque tenemos un mundo allí, ¿no? Un mundo de una cultura aplastada, ¿no? Una cultura subordinada, ¿no?
Yo creo que ese rescate que hace León Portilla de la cultura, de la filosofía náhuatl, es fundamental, es sensacional, es extraordinario, como lo que se hizo de la Maya y la que se tiene que hacer de la Tojolabal, etcétera. Entonces, por un lado, ahí tenemos una aportación. Tenemos aportación también en la colonia, la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Realmente Sor Juana es una fuera de serie. Yo admiro profundamente a Sor Juana, por mujer, porque se tuvo que refugiar como monja para una labor creativa y genial, ¿no? Era un genio, una creadora extraordinaria, que hizo filosofía, como sería su primer sueño, que hizo feminismo, que hizo un debate sobre la mujer, etcétera. Entonces, esa es parte del humanismo mexicano, yo pienso. Y también los demás, posteriormente, las tanto filósofas como eh, Rosario Castellanos, como eh, nuestra filósofa que hemos eh, recuperado, ¿no? Paula Gómez, ¿Cómo? Paula Gómez Alonso. Gómez Alonso, que es una gran filósofa feminista, antes que Rosario Castellanos, ¿no? Luego también después Graciela Hierro. Toda esta corriente feminista de la filosofía, de la filosofía de la mujer, ¿no? Y mexicana. Y luego, posteriormente, tenemos los grandes muralistas también, que los podemos hacer una recuperación de toda nuestra cultura, que es muy vasta, muy profunda y muy rica. Y yo a eso ya le llamaría humanismo mexicano, pero no como una ideología legitimadora de un sistema, cualquier cosa que diga. No, 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 eso no. ¿Por qué? Porque todo sistema tiene problemas y tiene. Lo que pasa es que durante el periodo del Andrés Manuel, y no sé si esta, había una división. Los buenos, los que estaban en el poder, y los malos, que generalmente eran malos, los que criticaban. Entonces no había espacio para una construcción crítica, que no significa que se estén al lado de los malos, pero tampoco que los buenos sean lo máximo, ¿no? Sino la reflexión crítica, esa es la labor del filósofo. El filósofo no es el que dice que todo está bien, sino el filósofo es el que dice, aquí hay esta problemática y aquí hay esta solución. Los filósofos, he visto algunos colegas que dicen que la filosofía plantea problemas. No, pues plantea problemas y también soluciones. O sea, no solo problemas. Y no solo sola, sino conjunto de los demás científicos sociales y naturales. Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre el humanismo mexicano, pero yo les voy a después de recomendar unos textos un texto que yo he escrito sobre el respecto, y pues les agradezco mucho si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su atención y su invitación. Gracias, Gabriel. Bueno, no sé si habría una última pregunta por ahí. De todas maneras, bueno, César, yo el manifiesto, yo creo que lo puedo rolar por aquí a los colegas y a las colegas y también pues a los estudiantes eh, para distraerte un poco y se te olvide que te tengo que contestar yo. No, ahí voy, yo creo que la próxima semana sí, sí, ya hago la tarea, Gabriel. Adelante, No estás César. invitado, no estás obligado, estás invitado. Nada más. Profe, primero quiero decirle que no le haga caso a Guillermo porque no cumple. No, no es cierto. No, esperamos con mucho interés lo que ha estado trabajando Guillermo.
quisiera aprovechar lo que queda de este tiempo para preguntarle justamente cómo, en fin, cómo sumarnos a este movimiento en defensa de la filosofía, ¿no? Hay algunos que hemos estado como mucho tiempo trabajando en ello, ¿no? Pero creo que sería importante hablar de cómo sumarnos o cómo quizás algunas sugerencias, ideas para realizar esfuerzos locales efectivos como filósofos de la praxis, ¿no? Para, para trabajar en defensa de nuestra disciplina, ¿no? Que es fundamental y no solo porque sea, y no menor, ¿eh? Sí es importante lo laboral, sí es importante que defendamos nuestro trabajo, pero también, o sea, entender la centralidad para la sociedad de nuestra disciplina. Entonces, creo que vendría muy bien comentar algo sobre este punto. Y muchas gracias. Gabriel, Bueno, qué bueno que haces esa pregunta. Sí, dime. disculpa, perdón, hay otra No, dime. pregunta que nos hacen vía Facebook, entonces te la Ajá, comparto de una vez. sí. La escribe Paulina Ramírez, a quien le mandamos un gran saludo, que justamente es la que lleva a cabo el CECAFI, ¿no? Entonces le mandamos Ajá. un saludo a Paulina, esperemos que esté muy bien. Ella dice, gracias al doctor Vargas por compartir sus perspectivas sobre praxis y humanismo. Mi pregunta es, ¿qué panorama ves para la filosofía en los próximos años? Pregunta Paulina. No, pues nada menos. Sí. Bueno, muy bien, pues qué extraordinaria pregunta. Bueno, en relación a la primera cuestión de cómo adherirse a esta lucha, yo creo que hay de tres formas. Uno, tenemos un chat que es el chat de CONADEFI, Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, y tenemos otro chat que es Observatorio Filosófico de México, que está vinculado a la CONADEFI. Ahora, en la CONADEFI tenemos 19 organizaciones, chicas, regulares y grandes, y dentro de ellas está, desde luego, San Luis Potosí, en donde Memo les puede dar, yo creo que les ha dado información. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, es decir, con la DEFI, como les decía yo, vamos a hacer en mayo un encuentro, un congreso de la filosofía en la educación media superior. Es importantísimo, porque por primera vez, como les digo, abrieron la puerta para exponer nuestro punto de vista. Entonces, allí está bien. En tercer lugar, en el CONADEFI acabamos de recibir la adhesión de una asociación de estudiantes que implica estudiantes de diversas partes del país, lo cual es muy bienvenido. Creo que se llama Comefi o con algo así, este, y gente de Guadalajara, creo que de algunos de ustedes por allí, en fin, gente de todo el país, de Ciudad de México. Yo estuve con ellos en una conferencia, entonces, bienvenidos los jóvenes estudiantes eh, que pueden hacer cosas del futuro importantes. Entonces, y tercer lugar, yo creo que ustedes pueden organizar también debates, digamos, por internet, debates que lleguen a todas partes, ¿no? Que por lo menos que lleguen allí a su ámbito, porque ustedes ahí tienen ciencias sociales, humanidades, pues que entre en diálogo filosofía y las ciencias sociales, ¿no? A ver ciertos temas de debate, ¿no? A ver qué piensan. Pienso yo que se puede hacer muchas cosas. Ahora, con respecto y luego lo que ustedes puedan inventar, o sea, hay que inventar cosas, hay que desarrollar cosas por nuestro lado. Ahora, en relación un saludo a Paulina, yo he estado en congresos internacionales y
iniciativas muy buenas de CECAFI, he participado, ¿no? Les he manifestado la importancia de la filosofía en la educación para niños. Creo que ellos también están de acuerdo. Y la pregunta que me hace es tremenda. Es decir, ¿qué futuro tiene la filosofía? Bueno, creo que la filosofía, no puedo hacer una predicción del futuro de la filosofía. Ya muchos filósofos han dicho que en filosofía no puede predecir. Pero es curioso, interesante, que aunque no se prediga, la misma realidad ha suscitado reflexiones filosóficas. Entonces, por ejemplo, en los 50, el tema era el mexicano y suscitó que un grupo de gentes, en el cual estaba Emilio Uranga, Leopoldo Sea, el propio maestro José Gao, desarrolló una propuesta, ¿no? Sobre qué es el mexicano o cómo conocer al mexicano, la nueva filosofía. O sea, que la realidad está planteando problemas y algunos filósofos reaccionan frente a estos problemas y plantean problemas. Bueno, para hacer el clásico, la ilustración, el problema que tenían enfrente era la monarquía absoluta y la interrelación monarquía-iglesia, religión, o sea, la monarquía legitimada por la religión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos filósofos? Una crítica, ¿no? Al mundo en que están viviendo. Entonces nosotros estamos con lo que he planteado, pues yo y ustedes lo han vivido y lo viven todos los días. Lo único que hice fue tratar de concentrar lo que estamos viviendo. Tenemos ahí una gran labor. Entonces lo que va a ser la filosofía en el futuro es lo que nosotros podamos responder a los problemas que actualmente nos están, digamos, presentando. Y espero que no avasallando, sino presentando una problemática muy rica. Y algunos de los filósofos que han respondido a esta pregunta es, por ejemplo, Luis Villoro. Luis Villoro hizo un libro que yo les recomiendo que lean si no lo han leído, Los retos de la sociedad por venir. Entonces ahí dicen lo que debería ser en parte la filosofía, porque no es todo. Él plantea tres grandes temas. Cómo entender la democracia para que no sea simplemente un engaño, ¿no? Como es hasta ahora, en parte. Hay como mitad y mitad. Cómo entender la injusticia, o sea, qué es lo que no podemos tolerar por injusto. No podemos tolerar ya el racismo, no podemos tolerar el clasismo, no podemos tolerar estas lacras, el complejo de inferioridad, aunque no lo dice Luis Villoro, yo lo digo. No podemos tolerar ya el complejo de inferioridad, porque no somos inferiores para nada. En fin, la pobreza no la podemos tolerar, puede ser. Tenemos que hacer algo. En fin. Y luego, el tercer punto que plantea Villoro es el tema del multiculturalismo. ¿Sí? Tenemos una sociedad multicultural y totalmente aislada, como una especie de archipiélago en lo cual las islas no se conectan unas con las otras. Es necesario la conexión, una nueva forma de la cultura, ¿sí? En la situación que vivimos. No debemos de despedazarnos por la influencia de la globalización. La globalización, en un cierto sentido, nos comunicó o nos permite comunicarlo, pero con grandes deficiencias, ¿no? Porque si nomás vemos una sola línea, no vemos nada. Pero la globalización también nos hizo abrir las puertas. Y entonces aquí, desde la Madrid, se abrieron las puertas para que vinieran todos los extranjeros. Y luego
el siguiente presidente que pusieron, ¿no? Eh, este nuevo presidente lo que hizo fue hacer el Tratado de Libre Comercio, atarnos a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues un comercio, una industria, etcétera. Nuestro gran comercio es ensamblar automóviles, ¿no? Y mandarles aguacates, ¿no? Entonces, bueno, es necesario, pues, que haya un nuevo país, una nueva forma de país. Entonces, ¿cuál es la filosofía del futuro? Yo diría, tomemos en cuenta los grandes problemas porque van a estar allí en el futuro y hay que buscar una solución de ellos. Pero muchas gracias, Paulina, por una pregunta muy buena. Y a todos les da gusto verlos y espero que haya servido de algo lo que hemos dicho. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Gabriel. De nueva cuenta, no sé si exista alguna otra participación. Yo creo que tal vez con esto sea más que suficiente. Si no, bueno, por ahí te la haremos llegar vía Muy correo. bien. Sí, Bueno, te claro. agradecemos, Gabriel, de parte aquí de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y de la licenciatura en Filosofía, que está cumpliendo pues sus 10 añitos de existencia con esta y otras actividades que han estado ahí desarrollándose y que se seguirán desarrollando a lo largo del año. Agradecemos tu presencia, tu participación a partir de tu trabajo y de tu especie ahí de activismo académico en lo que se ha convertido en la defensa de la filosofía. Muchas gracias, Gabriel. No, al contrario, muchas gracias a ti y te felicito por tu iniciativa. Bueno, nos vemos, que Ah, estés muy bien. hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.